Hola, ¿cómo les va? Quiero compartir con ustedes algunas experiencias que he vivido a través de los años, algunas peores que otras, pero al final todo es lo mismo, o la misma cosa. Inclusive en ocasiones realmente creí que estaba loca y que estaba perdiendo la cabeza, pero con los años me di cuenta de que nada lo imaginé y que realmente esa maldad aún me persigue. Verán, todo comenzó cuando era pequeña y vivía en casa de mis padres, y creo que lo que inició todo esto fue aquello que encontró mi padre enterrado en nuestro jardín. Dejen ponerlos en contexto para que me ayuden a explicar qué es aquello que a la fecha creo me sigue acechando. Soy de un pueblo pequeño, en el estado de Michoacán, y la casa de la familia tenía un terreno muy grande, un jardín amplio, y recuerdo que a un costado pasaba un canal de riego donde siempre jugaba con mis hermanas. Tuve una infancia muy feliz, o al menos los primeros 10 años siempre jugué tranquila en casa. Pero luego llegaron un par de tragedias familiares que lo cambiaron todo. Debo mencionar que aquella casa era de los abuelos, pero ellos no la habían construido. Esa casa, al parecer, se la habían comprado a una persona que la heredó. Nunca supe bien la historia completa, pero, como es de esperarse, en un pueblo pequeño de todo te enteras. Todavía recuerdo aquellas palabras en la escuela, cuando me molestaban mis compañeros diciéndome: vives en casa de la bruja. Al principio no hice mucho caso, pero lo primero que hice en casa fue preguntar por qué me decían esas cosas. Y así me enteré de que la casa de los abuelos anteriormente había pertenecido a una anciana que en vida se dedicaba a cosas extrañas. Se decía pues que era la bruja del pueblo. Era conocida por sus trabajos negros y poca gente se atrevía a visitarla. Y sobre todo por las noches. Decían que daba miedo acercarse a la propiedad, pues aquella mujer rondaba el jardín haciendo cosas extrañas. Pero eso era todo lo que yo sabía. Los rumores del pueblo. Realmente mis padres no me dijeron mucho al respecto. Solo que cuando la señora se murió, la casa se la quedó uno de sus hijos que vive en Estados Unidos. Cuando él vino por la muerte de su madre, se encargó de deshacerse de inmediato de la casa, vendiéndosela a mi abuelo. Esa era la poca historia que yo conocía al principio, pero ya les contaré de todo lo que me he enterado hasta ahora. Cuando aquella anciana murió, todo el pueblo se sintió aliviado en cierta forma, aunque para el funeral cuentan que vinieron unas personas muy extrañas, que lucían inclusive un tanto misteriosas. Llevaron a cabo ciertos rituales alrededor del cuerpo, y después buscaron por toda la casa algo que nunca encontraron. De todo esto yo me enteré por la abuelita de una de mis vecinas, quien vio todo aquello ya hace muchos años. En fin, la primera extraña experiencia que yo tuve fue creo que cuando tenía como 10 años. Estaba jugando con mis primas a las escondidas, ese juego donde tratas de ocultarte en un lugar y ser la última persona en ser encontrada. Recuerdo que para que no me encontraran, me escondí en la recámara principal, que ahora era de mis abuelos, y lo hice debajo de la cama. Podía escuchar a mis primas corriendo, siendo encontradas, y al parecer yo era la última persona sin ser encontrada. Mientras guardaba silencio bajo la cama, sentí que algo rozó mis piernas, como si algo me hubiera tocado el pie y luego la pierna. Primero no tuve miedo, y ni siquiera estaba preocupado, pues yo estaba jugando. Pero después, no escuchaba a nadie. Un extraño silencio se hizo presente, y fue cuando escuché una respiración agitada, como cuando alguien jadea. Aquel sonido se escuchaba detrás de mí. Sí, debajo de la cama. Alguien estaba ahí debajo conmigo. Sentía incluso como una presencia, pero, honestamente, como estaba asustada, me quedé quieta y cerré por un momento mis ojos. Y fue entonces que sentí, ahora sí claramente, cómo me tomaban de las piernas. Algo me sostenía, y aquella respiración se escuchaba con más fuerza.
quedé bloqueado unos instantes por el miedo y en cuanto pude giré mi cabeza hacia el fondo de la cama. Y esa fue la primera vez que la vi. Era una anciana, con la cara llena de cicatrices y unos ojos negros que parecía que brillaran, aún estando oscuro debajo de la cama. Los dientes horribles y un hedor que emanaba de su pura presencia. Salí corriendo de la cama, llorando y muy asustada, buscando a mis padres quienes, pues al escucharme entraron corriendo a la habitación. Les conté lo que había visto y obviamente pensaron que estaba jugando. Mi padre se agachó para mirar debajo de la cama, pero no encontró nada. Bueno, casi nada. Realmente al fondo de la cama había una pequeña bolsa, como de algodón, cerrada con un listón rojo. En aquel momento no miró su contenido y solo tomó aquella pequeña bolsa y la puso encima de un ropero en la habitación de mi tío, la habitación que estaba a un costado de la de mis abuelos. Recuerdo que no era muy tarde porque todavía seguimos jugando con mis primas un buen rato, hasta que cada una se fue a su casa y me quedé con mis abuelos y mis padres, además de un hermano de mi papá, que también vivía ahí con los abuelos. Esa misma noche comenzó la pesadilla que hasta la fecha me acecha. Ya era tarde y yo estaba dormida, pero unos ruidos extraños en el jardín me despertaron por la madrugada. Normalmente no hubiera salido de mi habitación, pero algo me hizo salir aquella noche. No puedo explicar el por qué, pero simplemente sentí la necesidad de hacerlo. Llegué a la puerta de la cocina, que da hacia el jardín de la casa, y miré hacia afuera. Ahí estaba aquella mujer de nueva cuenta. Estaba parada en el centro del jardín, mirando hacia la casa. Estaba oscuro, pero yo estoy completamente segura de lo que vi. Aquella mujer solo me miraba y señalaba hacia el pasto. Luego de un momento a otro ya no estaba. Claramente algo quería decirme, pero yo no tenía la intención de salir a revisar, así que me regresé a la cama e intenté dormir un rato más. Claramente recuerdo aquella pesadilla que me hizo despertar gritando asustada casi a las 7 de la mañana. En el sueño mi tío, aquel que vivía ahí en casa de los abuelos con nosotros, sufrió un accidente en auto que lo dejaba casi al borde de la muerte. A la hora del desayuno le conté a mi madre lo que vi la noche anterior. La mujer en el jardín señalando al pasto y el sueño donde mi tío se accidentaba. Pero ella solo me dijo que tal vez solo estaba cansada y por eso estaba imaginando cosas. Ojalá así hubiera sido. Aquella llamada a media tarde cayó como balde de agua helada en casa. Mi tío acababa de sufrir un accidente. Así es. Esa tarde falleció en un accidente en un camino cercano al pueblo. Aquello hizo que los abuelos, y claro todos en casa, lloraran desconsolados con aquella tremenda noticia. Se hizo el funeral y por unos días, pues sí, a pesar de la tristeza, todo en casa estaba tranquilo. No había señas de aquella mujer que yo había visto. Pero desgraciadamente, la abuela no la estaba pasando tan bien. La muerte de su hijo menor la dejó en una depresión que la consumió en solo unas cuantas semanas. Sí, mi abuela murió en la cama de mi tío, completamente deprimida. Curiosamente, la noche que ella murió, yo soñé con aquella extraña mujer. En el sueño ella estaba en medio del jardín, señalando hacia abajo. A los pocos días de la muerte de la abuela, la casa era otra, y comenzaron nuevamente a sucederme cosas extrañas. Jugar con mis primas ya no era lo mismo, así que por lo general en las tardes me quedaba en mi habitación leyendo. En una ocasión, mientras leía, claramente vi pasar a mi abuela por el pasillo, dirigiéndose hacia la habitación de mi tío. Me levanté lentamente y con sigilo me dirigí a la habitación, donde no había nadie, pero noté algo muy extraño.
En la cama se notaba como si alguien estuviera acostado. Claramente se notaba la silueta de una persona en la cama acostada, aunque realmente no había nada. Parecía que era la abuela, como todas aquellas tardes, que lloraba la ausencia de mi tío. Los siguientes días extrañas sombras rondaban por la casa y generalmente se dirigían a la habitación de mis abuelos. Poco tiempo después, mi abuelo, quien ya era una persona de avanzada edad, también falleció en la casa. Fueron meses muy difíciles, con tantas muertes en la familia. Ahora solo estábamos mis padres, mi hermana y yo. Ella es más grande que yo, así que casi no estaba en casa. Se la pasaba con sus amigos allá a un lado de la casa donde les dije que hay un canal como de riego. Y pues precisamente una de esas tardes, que ella estaba allá con sus amigos, de pronto unos gritos horribles hicieron que saliéramos de casa para ver qué sucedía. Ella y algunas de sus amigas lloraban, señalando hacia el canal de agua. Juran que al parecer habían visto una extraña mujer flotando sobre el campo de agua, señalando hacia la casa. Nosotros no vimos nada, pero cuando nos contaron lo que habían visto, no me quedó duda alguna. Habían descrito a aquella anciana, a la misma que yo vi debajo de la cama y en medio del jardín ya hacía algún tiempo. Y ese mismo fin de semana, un extraño descubrimiento, creo que fue lo que detonó todo aquello que se vino en casa. Era la mañana del sábado y mi padre estaba arreglando el jardín. Me acuerdo que estaba haciendo un pequeño agujero para plantar un árbol que le habían regalado. Mientras lo hacía, al parecer encontró algo enterrado. Y sí, como podrán imaginar, aquel agujero en el pasto, curiosamente era exactamente donde yo vi a aquella mujer parada señalando al piso. ¿Pero qué encontró? Pues al parecer era algo como un libro o un cuaderno con anotaciones extrañas. A la fecha recuerdo y me da escalofríos recordar aquel día cuando lo llevó a la mesa de la cocina. Envuelto en unos trapos viejos, por un extraño aroma estaba aquella libreta tipo diario, con tapas como de piel negra, hojas amarillentas que hacían notar lo antiguas que eran. En la cubierta unos extraños símbolos eran lo único que se podía mirar en su exterior. No lo abras, le decía mi madre a mi papá. Pero la curiosidad era mayor, así que con cuidado levantó la tapa para encontrarse con unos extraños símbolos en su interior. Y mientras lo hojeaba, pedazos como de plantas secas atrapadas entre sus páginas caían en la mesa. Algunos mechones de cabello también cayeron. Claramente este no era un libro normal. Era algo así como un recetario o un instructivo de hechizos y quién sabe qué cosas más. De inmediato recordé aquella extraña historia, la que me había contado la abuelita de mi vecina, cuando aquellas personas que buscaban algo en la casa seguramente buscaban este libro. Pero lo que no imaginaron es que la anciana lo había enterrado en el jardín, antes de morir. En ese momento surgió aquella duda. ¿Qué íbamos a hacer con el libro? Por algo habíamos visto a aquella mujer señalando hacia el pasto. Estoy segura de que quería que lo encontráramos, pero ¿para qué? Es algo que sigo preguntándome. Y no dudo que lo que hizo mi padre tal vez fue la peor decisión que pudo tomar en aquella ocasión. Antes de consultarlo con cualquier persona, mi padre decidió prenderle fuego a aquel libro. Así es, lo quemó por completo. Sin pensarlo salió al jardín y sin cruzar palabra con alguien, simplemente le prendió fuego. Mientras aquellas hojas eran incineradas, una extraña sensación inundaba el ambiente. Honestamente no sabíamos si era lo correcto, pero pues fue lo primero que mi padre hizo. No había más que hacer. Tan solo recordar lo que sucedió después. Mis ojos se llenan nuevamente de lágrimas. Esa misma noche no pude dormir tranquila.
Cuando al fin descansaba, tuve aquel sueño perturbador. En mi sueño me encontraba en un cementerio. Caminaba agitada como si me estuviera persiguiendo algo. Al avanzar, me topaba de frente con aquella bruja. Ella estaba parada a un costado de una tumba. Yo volteaba y en aquella tumba se alcanzaba a ver un hombre. Era el de mi padre, Raúl López. En un instante aquella mujer estaba envuelta en fuego y lanzaba unos alaridos de dolor, pero a la vez reía a carcajadas. En ese momento desperté llorando y preocupada. Aquello no era una simple pesadilla, era algo más. Por cuestiones personales, no les voy a compartir los detalles, pero mi padre murió quemado después. Fue entonces cuando mi hermana, mi madre y yo decidimos hablar con el cura de la parroquia, contarle todo lo que había sucedido desde aquella ocasión en que yo me topé con aquella mujer debajo de la cama. Al parecer, no debimos quemar aquel libro. Todo lo que nos dijo aquel sacerdote sobre la vida de la anciana fue perturbador. Sí, efectivamente era una bruja, y no era nada buena. Cuando la gente quería hacerle algo malo a alguien, acudía a ella. Aquel libro era algo así como su grimorio. Pero, ¿por qué querría que lo encontráramos? ¿Por qué tantas muertes en mi familia si nosotros ni siquiera la conocimos? Pero todo aquello que pasó después respondió a muchas de nuestras preguntas. Después de contarle al cura todo lo que había pasado, agachó un poco la mirada y negó con la cabeza. Él sabía algo más, me quedaba claro, y tal vez pensó que nunca llegaría el momento de tener que contar lo que sabía de esa mujer. Pero al vernos desesperadas y después de tanta tragedia en casa, fue que nos dijo algunas cosas. La dueña de esa casa era doña Refugio, una mujer que sufrió mucho en vida. Sus padres la habían abandonado de pequeña y creció en las calles del pueblo. Ella durmió en establos y corrales hasta que un día fue sorprendida robando maíz en los terrenos aledaños a la casa. La mujer que la descubrió vivía en esa casa con su familia. Cuando la vio sola y muy sucia, decidió llevarla con ella y la acogió como si fuera un miembro más de su familia. Se crió con aquella mujer y pues fue precisamente ella quien le enseñó remedios para curar con hierbas, pero al parecer algo de brujería. Al principio todo iba bien con esa niña, pero creció y aprendió más cosas. Al parecer ella había crecido con resentimiento y poco a poco se fue convirtiendo en una mala persona. Aquellos conocimientos que tenía para curar y hacer el bien los comenzó a convertir en maldad pura. En una confesión de aquella señora, la que la había adoptado, ella dijo que no sabía cómo pedirle que se fuera de su casa, pues ya que no se sentía tranquila con todo aquello que la joven realizaba. Lo triste es que a los pocos días que se confesó, misteriosamente un incendio mató a todos en casa, dejando la casa casi en ruinas. Pero hubo una sobreviviente, Refugio. Todo el pueblo imaginaba lo mismo, que ella había iniciado el incendio para matar a la familia que la había adoptado y quedarse con una casa para ella sola. Claro, esto nunca se pudo comprobar, pero es de esas cosas que tal vez no necesitan de confirmación para saber que son ciertas. El tiempo pasó y poco a poco Refugio fue arreglando la casa.
Curiosamente, muchos jóvenes del pueblo ayudaban con la reconstrucción, pero nunca recibieron un pago por aquel trabajo. Parecía que lo hacían por voluntad propia, aunque pues, la verdad es que después se supo que ella les había hecho algún tipo de trabajo de brujería para que hicieran lo que ella quisiera. De esto el pueblo se enteró cuando la novia de uno de los jóvenes que la ayudaban en la casa fue a enfrentar a Refugio. Estaba diciendo que algo estaba mal, que dejara en paz a su novio, porque parecía que solo pensaba en ayudarla a ella y estaba abandonando a su familia. Días más tarde, aquella mujer apareció flotando en un canal de riego. No había duda. Refugio era una mujer malvada que se aprovechó de la bondad de cuanta gente se cruzaba en su camino. Y pues, como era de imaginarse, sabiendo ya todo el mundo que ella era una bruja, que podía manipular a quien se le antojara. Ya ves, mija, no faltó quien se acercó a pedirle favores especiales. Algunos querían dinero, otros amarrar parejas y cosas por el estilo. Digamos que la gente no se metía con ella y ella no se metía con nadie. Pues digamos que pasaron años en tranquilidad. Pero Refugio se enamoró de alguien. Y ahí es donde comienza la tragedia de tu familia. Mi abuelo, al parecer, era ese alguien de quien esa bruja estaba enamorada. Por alguna razón que no conocemos, no pudo manipularlo. Y mi abuelo siempre estuvo completamente enamorado de mi abuelita. Que en paz descansen. Cuando nos contó aquello el padre, fue que atamos algunos cabos. Que mis abuelos terminaran comprando esta casa no había sido coincidencia. Antes de morir, aquella bruja realizó su último movimiento en un plan maestro. Digamos que dejó su última maldición. Toda la descendencia de mi abuelo sufriría el resto de sus vidas. Por eso sus dos hijos, mi papá y mi tío, sufrieron muertes trágicas. Tal vez por eso mi abuela murió de depresión. Y mi abuelo, pues él murió tranquilo. Seguramente aquella bruja no quería que él sufriera, y solo aquellos a los que él amaba. Y tal vez, solo tal vez, por eso es que yo la puedo ver. Yo soy la viva imagen de mi abuela en su juventud. De hecho, hay fotos de mi abuelita cuando era joven, y el parecido es simplemente impresionante. Tal vez por eso ahora es contra mí. Pero bueno, nos fuimos de la iglesia a la casa con algunas recomendaciones del sacerdote para hacer oración y tratar de estar más tranquilas. También nos recomendó que nos deshiciéramos de las pertenencias de mis abuelos, o que al menos las pusiéramos en cajas para que no estuvieran en la casa como si ellos siguieran ahí. Mientras yo recogía algunas cosas en la recámara de mis abuelitos, fue cuando me encontré aquella libreta. Estaba entre el colchón y la base de la cama, justo del lado en el que dormía mi abuelito. La curiosidad fue mayor que la voluntad, así que de inmediato abrí aquella libreta para encontrarme con el diario de mi abuelo. Aquello que leí me dejó impresionada. No era precisamente un diario con santo y seña de todas las actividades de mi abuelo, pero al parecer escribía los eventos más importantes del día o de la semana según fueran ocurriendo. Después de estar leyendo por un buen rato, vi una entrada que me pareció muy intrigante. Decía algo así: 10 de noviembre. Hoy por la mañana fui nuevamente a casa de Refugio. No sé por qué hay algo que me hace ir todas las mañanas a esa casa. Yo solo fui a ayudar a Miguel, el carpintero. Iba a reparar unos muebles, pero no podía quitarme de encima a esa mujer. Extrañamente hoy recuerdo que antes de irme me ofreció un vaso con agua para el calor. Y lo siguiente que recuerdo es estar saliendo por la noche de ese lugar. Algo raro tiene esa mujer.
y estoy seguro que algo trama. Después seguí leyendo la libreta y había algo más. 15 de noviembre. Este día por fin enfrenté a esa mujer. No permitiré que me separe de mi amada. No le tengo miedo, y tampoco a sus palabras cuando me iba de su casa. Molesta me gritó que nunca descansaría en paz y que cuando ella diera su último respiro, mi maldición comenzaría y mi familia iba a pagar mi desprecio. Ahora sí estoy seguro que esa mujer anda en cosas muy extrañas. Fui al baño y la puerta de una habitación que siempre había permanecido cerrada estaba abierta. No pude evitar echar un vistazo y lo que encontré era algo que nunca había visto. Aquel cuarto estaba lleno de cosas extrañas, hierbas, huesos y símbolos extraños también. Seguí leyendo en su libreta y encontré algunas otras anotaciones de cuando compró la casa, y solo decía que era demasiado bueno para ser verdad. Al parecer no hubo una venta como tal. Aquella mujer le heredó la casa a mi abuelo. Por eso el hijo vino solo para regresarse molesto al enterarse de que la propiedad pasaría a manos de otra persona. Al final del cuaderno había una anotación adicional que fue lo que más me preocupó. Han pasado cosas muy extrañas en casa últimamente. Sabía que esa mujer no me iba a dejar en paz. Mis hijos han visto sombras y dicen que una mujer los molesta mientras duermen. En una madera suelta que estaba en una habitación, encontré un papel con símbolos muy extraños y con letra muy rara. Unas palabras que mencionaban que una parte de ella estaba en la casa y que nunca se iría de aquí. He tenido sueños con personas siendo consumidas por el fuego, pero no entiendo qué significan. Ruego a Dios que no pase nada con mis hijos. Después de leer eso me quedé petrificada. La casa donde había crecido perteneció realmente a una bruja. Y no solo eso. Aquella bruja había lanzado una maldición a mi familia. ¿Por qué mi abuelo nunca me habló de esto? ¿O por qué no lo habló con mi padre? Y cuando falleció mi tío, en aquel extraño accidente, ¿por qué no mencionó nada? Una cosa me quedaba muy clara. Yo no podía seguir viviendo en ese lugar así. Entonces, le pedí a mi madre que nos fuéramos de esa casa, pero ella se negó. Mi hermana estaba por terminar la preparatoria y se iría a una ciudad más grande para continuar con sus estudios. Así que solo eran unas cuantas semanas y ella se iría. Después de hablar con mi madre y rogarle que me permitiera irme con mi hermana a continuar mis estudios en la ciudad, ella accedió. Los siguientes días en la casa no fueron precisamente los mejores. Una noche me alistaba para irme a dormir y mi hermana se estaba peinando frente al espejo que teníamos en la habitación. Esto era algo que siempre hacía después de ducharse, por lo que no le tomé importancia al rato que se estaba tardando. Pero de pronto noté algo muy extraño. Ella llevaba rato que no se movía y solo estaba como paralizada frente al espejo, como si se hubiera quedado trabada, pues, por así decirlo. Le llamé por su nombre varias veces, pero no reaccionaba, así que me levanté de la cama para sacudirla y ver qué le pasaba. En cuanto la tomé de la espalda, giró su cuerpo mirándome de frente, y era la cara de la bruja esa. Pegué un grito enorme y me caí al suelo de la impresión, tapándome la cara del miedo. De inmediato abrieron mi puerta, y era mi hermana. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No puedo explicar lo que pasó, pero en realidad mi hermana aún estaba en la ducha cuando yo vi que entró y se puso frente al espejo para peinarse. Le pregunté en varias ocasiones y le hice jurarme que si no me estaba mintiendo o que no era una broma, pero ella muy segura me dijo que no jugaría con aquello. Los siguientes días no fueron mejores.
En varias ocasiones estoy segura de que vi pasar a mi abuela por los pasillos para dirigirse a su habitación. En las noches, ruidos extraños y pesadillas me despertaban a mitad de la noche. Parecía que aquella mujer sabía que ya me iba a ir de la casa. Y luego se llegó la última noche que pasaría en ese lugar. Ya tenía mi equipaje y mis cosas listas para salir temprano por la mañana junto con mi hermana y despedirnos de mi madre, pues para emprender una nueva aventura. Pero esa noche fue la peor. Pasadas las 12 de la noche, me dio mucha sed, así que fui a la cocina por un vaso con agua. Entre la penumbra, logré distinguir claramente una silueta parada en medio de la cocina. Con mucho cuidado encendí la luz y me di cuenta de que mi madre estaba ahí de pie, en medio de la oscuridad, mirando fijamente por la ventana que daba al jardín. No articulaba palabra alguna, solo estaba con la mirada perdida, así que me preocupé y le dije: «Ma, ¿qué estás haciendo ahí parada? Vete a tu cama a descansar». Ella solo giró su cara y con una mirada extraña, como si no fuera ella misma, me dijo: «No debieron quemar mi libro. Nunca se liberarán de mí». Luego esbozó una sonrisa muy siniestra y por un instante sus dientes parecían estar podridos y su cara deforme. Me asusté horrible. La sacudí con fuerza y logró como despertar del trance en el que se encontraba. Me dijo que no recordaba pararse para ir a la cocina, ni sabía cómo había llegado hasta ahí. Fue entonces que la acompañé hasta su cuarto. Y les juro por mi vida que, en cuanto estaba a punto de salir de la recámara, vi el rostro de la bruja en la ventana. Ya no podía más. Lo bueno es que por la mañana por fin me largaría. Esa noche tuve sueños horribles y la verdad no dormí muy bien, pensando en que dejaríamos sola a mi madre. Pero si ella no se quería ir, yo no me podía quedar más tiempo en esa casa. Tal vez sonará egoísta, pero yo tenía que ver por mí. La mañana siguiente hubo un último detalle mientras nos despedíamos de mi madre. Le di un fuerte abrazo y ella se acercó y me dijo al oído: «Nunca te librarás de mí». Lo hizo junto a una risa algo macabra. Desde aquel día no he regresado a casa y me gustaría poderles decir que todo terminó ahí, pero no fue así. Han pasado muchas cosas últimamente y claramente son obra de esta mujer. Les contaré algo de lo que me ha tocado vivir estas semanas lejos de casa. Llegamos con mi hermana a la ciudad. Nuevo hogar y nueva vida, según yo. Y la verdad así fue al inicio. Aquella última noche en casa y los recuerdos de aquella bruja empezaron a quedar en el olvido. Inicié en mi nueva escuela y mientras agarraba el ritmo me tocó desvelarme muchas noches estudiando y haciendo tareas. Terminaba tan cansada que nunca puse atención a ciertos ruidos que aparentemente no eran normales. Puertas abriéndose, cajones de la cocina que también se abrían, llaves del agua goteando por ratos. Y lo único que sí noté desde el inicio fueron esos constantes cambios bruscos de temperatura. De pronto mi habitación se sentía muy fría. Todo esto, a lo que no le puse la debida atención realmente, fue porque al ser una casa nueva, pensé que antes de imaginar cualquier cosa sobrenatural, debía tal vez acostumbrarme a los ruidos de la nueva casa. Y lo del frío, de inicio yo supuse que probablemente alguna ventana pudiera estar abierta y generar corrientes de frío desde la calle. En fin, fueron un par de semanas en tranquila calma, salvo aquellos ruidos por las noches que cada vez eran más constantes. Pero honestamente no pasaban de eso, simples ruidos. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar poco a poco.
Un viernes por la tarde, mi hermana me comentó que iría el fin de semana a visitar a mamá, que debería acompañarla. Pero entre los trabajos escolares y mis pocas ganas de regresar a aquella casa, le dije que yo prefería quedarme y que le enviara mis saludos. Ella no se fue muy contenta por dejarme sola en casa, pero tampoco me quiso obligar. Además, yo le dije que invitaría a un par de amigas para avanzar un proyecto escolar y que tal vez pasarían la noche conmigo y así no estuviera sola. Ya con eso ella se quedó un poco tranquila. Se dieron las 7 de la tarde y mis amigas estaban por llegar. Así que tomé una ducha rápida y comenzaron los extraños eventos en casa. Justo cuando salía del baño claramente escuché voces en mi habitación. Pensé incluso que mi hermana había decidido regresar a casa y tal vez estaba en el teléfono hablando con mamá. Les juro que escuché claramente su voz, pero la realidad es que en cuanto abrí la puerta de la habitación, no había nadie ahí. Eso sí, el cuarto estaba helado y había un aroma algo peculiar, como a perfume de señora, de esos que huelen como a crema corporal. Comencé a vestirme rápidamente, cuando el ruido del timbre de la puerta me hizo pegar un salto del susto. Mis compañeras de la escuela llegaron puntualmente, así que las hice pasar mientras terminaba de arreglarme. Ellas me notaron algo nerviosa, así que les comenté lo que había pasado minutos antes. Ya después, más tarde, mientras trabajábamos, comenzaron a preguntarme sobre mi casa y mi familia, y una cosa llevó a la otra, así que terminé contándoles toda la historia de lo que había sucedido en casa y por qué había decidido mudarme. De inicio se quedaron mudas de la impresión y no sabían ni qué decirme, así que seguimos trabajando un rato cuando de pronto el silencio se interrumpió y una de ellas comentó: ¿y si traemos una tabla ouija? Si esa mujer quiere algo de ti, qué mejor forma que intentar comunicarnos con ella y saberlo. Tal vez la puedas ayudar a descansar. Quise ignorar el comentario, pero luego mi otra compañera dijo: yo tengo una en la casa, deberíamos ir por ella. Al principio obviamente me pareció que era una mala idea, pero de cualquier forma me convencieron y fuimos por ella a su casa. Al parecer el trabajo de la escuela ya no importaba más y solo nos enfocamos en ir por aquella tabla. Y de paso, compramos algunas velas para armonizar el ambiente. La verdad es que ninguna sabía cómo usar la tabla, pero nada que no pudiéramos resolver viendo algunos videos en línea. Regresamos a casa y preparamos todo para comenzar nuestra sesión espiritista, o lo que imaginamos que podría serlo. Así que en el comedor preparamos la mesa, colocando la tabla en el centro y velas alrededor. Comenzamos con la típica pregunta: ¿hay alguien que nos acompañe aquí? Obviamente no sucedió nada. Después una de mis amigas preguntó: ¿eres la bruja que acosa a mi amiga? Nuevamente no sucedió nada. Pero unos segundos más tarde el puntero comenzó a moverse y se dirigió a donde apunta la frase sí. Nos miramos y de inmediato preguntamos si alguna lo había movido intencionalmente. Entre las tres alegamos que ninguna lo había hecho, y entonces el miedo se apoderó de nosotras. Quitamos las manos del puntero y momentos más tarde se movió un poco. Algo nos hizo poner las manos encima del mismo y se movió en círculos, para luego detenerse en 4 letras: M, A, M, A. ¿Mamá? No entendí por qué diría eso. Después ya no intentamos preguntar nada. Y de pronto una extraña ráfaga de aire apagó las veladoras que teníamos encendidas. Corrimos asustadas a la habitación para discutir entre nosotras qué demonios acababa de suceder. Estábamos asustadas, y mis amigas decidieron que no querían pasar la noche en mi casa, así que tomaron sus cosas y se despidieron. De hecho, querían que la tabla se quedara en mi casa, pero no lo permití. Las obligué a llevarse esa maldita cosa. Creo que eran un poco pasadas las 10 de la noche cuando se fueron,
y me quedé solita en casa. Obviamente tenía miedo, pero pues ¿qué podía hacer? No tenía a dónde ir, así que solo me encerré en mi habitación para intentar descansar. Solo que antes haría una llamada a mi hermana para preguntar cómo estaba todo en casa con mamá. Después de intentar hablar en un par de ocasiones con mi hermana, no me contestaba el teléfono, así que imaginé que estaría ya dormida o que tal vez había salido con sus amigas. Pero un par de minutos más tarde, me devolvió la llamada. Se escuchaba rara, como si no quisiera hablar conmigo. Al preguntar qué pasaba, me contó que estaba en casa con mamá y de pronto tronaron unos focos de la cocina y mi madre cayó al suelo desmayada. Llamó a una ambulancia y tenían aproximadamente 10 minutos en la clínica revisando a mi madre. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No lo creo. Algo había pasado esa noche cuando estábamos con la tabla Ouija, y por algo la tabla escribió la palabra mamá. Además, los tiempos coincidían. Estoy segura de que cuando aquella tabla mostró la palabra, algo más pasaba en casa con mi madre. Mi hermana me comentó que mi mamá pasaría la noche en la clínica por precaución, para que estuviera en observación, así que le dije que tomaría el primer camión al pueblo a la mañana siguiente para acompañarlas. Colgué la llamada, arreglé una pequeña maleta para estar lista y salir temprano. De inmediato me fui a la cama y descansé por un buen rato, hasta que a eso de como las 4 de la mañana, me despertó el sonido de platos quebrándose en la cocina. No sabía qué hacer y la verdad no quería salir de la habitación para investigar, pero tampoco podía quedarme encerrada toda la vida. Si iba a enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo, tenía que hacerlo de una vez por todas. Me puse mis zapatos, caminé lentamente hacia la cocina encendiendo todas las luces en el camino. Y la verdad es que no estoy segura de lo que vi. Podría ser que estaba algo cansada y adormilada, pero en el suelo estaban unos platos rotos. Y a un costado de los platos el cuerpo de mi madre desmayada en el piso. Era como una pesadilla. Era imposible que mi madre estuviera ahí porque yo sabía que estaba en la clínica en el pueblo. Me acerqué lentamente y fue cuando su cabeza se giró y me miró con unos ojos negros y una sonrisa macabra. Tu madre se ha ido. Ahora estoy yo. Esas palabras me retumbaron los oídos, seguidas de una macabra risa. Fue solo un instante, pero estoy segura de lo que vi, y de inmediato no había nadie ahí, pero era esa bruja. ¿Cómo? No lo sé, pero me había seguido hasta acá y además algo le había hecho a mi madre. Tomé mis cosas y pedí un taxi para que me llevara de inmediato a la central de autobuses y así tomar el primer autobús al pueblo. Salía a las 5:30 de la mañana y me llevaría unas 3 horas de camino, así que temprano estaría en la clínica con mi madre. Más tarde abordé el camión. Tomé mi asiento para quedarme dormida casi de inmediato. Y de pronto, sin darme cuenta, el chofer me tocaba el hombro para que despertara, avisándome que ya habíamos llegado al pueblo. Fue todo tan rápido y tan extraño. Y sobre todo después de lo que había soñado. El cómo fue o quién fue, no me lo pregunten, pero ese sueño me había dado las respuestas que buscaba. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero no iba a ser fácil convencer a mi hermana. Tenía que quemar aquella casa. Así es. Como lo supe, no me pregunten. Tal vez todo era locura mía, pero en aquel sueño muchas cosas me quedaron claras. Soñé con mi abuelo, o más bien como si yo fuera mi abuelo, como si estuviera en su cuerpo reviviendo lo que él vivió, y vi cómo se construyó aquella casa donde crecí. Recuerdan que les conté que muchos hombres del pueblo le habían ayudado a aquella mujer a construirla. Pues en sus paredes, ella había marcado muchos símbolos extraños por debajo de la pintura. No sé cuál era el significado, pero estoy segura que eso es lo que había hecho que su espíritu, por decirlo de alguna manera, perdurara. Antes de despertar del sueño, la voz de mi abuelo claramente me decía
Quémala, quémala hasta sus cimientos y todos descansaremos en paz. Llegué a la clínica lo más pronto que pude, y allá afuera en la sala de espera me encontré con mi hermana, quien preocupada me dijo que mi mamá no despertaba. Los médicos no sabían qué pasaba con ella, ni por qué se había desmayado, y mucho menos tenían idea del por qué no despertaba. Algo o alguien la tenía en un sueño profundo, ya que todo parecía que estaba bien con ella físicamente, salvo el hecho de que no despertaba. Fue entonces cuando le conté a mi hermana lo que había soñado, esperando que me juzgara loca y me dijera que no apoyaba mi idea. Pero su cara cuando le conté mi sueño fue de empatía. Hermana, tuve el mismo sueño. Esas fueron sus palabras. Yo pensaba esta misma tarde quemar ese lugar y decirle a mamá cuando despertara que un accidente hizo que la casa se incendiara y que solo rescaté algunas de sus cosas. Mi piel se erizó cuando mi hermana me dijo que había soñado lo mismo y que estaba completamente de acuerdo en quemar ese lugar, construido a base de engaños y de brujerías. Después de que ideáramos un plan para llevar gasolina o alcohol a la casa y quemarla por completo, estuvimos toda la mañana en la clínica esperando a que mamá reaccionara o a que los médicos nos dijeran qué podíamos hacer. Pero era tiempo perdido. Nadie decía nada y solo nos pedían que esperáramos o que podíamos irnos a casa y que si tenían alguna noticia ellos nos llamarían. Se dieron las 6 de la tarde y decidimos retirarnos para de una vez por todas llevar a cabo nuestro plan e incendiar la casa, esperando que con ello mamá despertara y aquella maldad desapareciera por completo. Así que sin perder un minuto más, y con la ayuda de una amiga de mi hermana que tenía el automóvil, fuimos a comprar gasolina y llegamos a casa de los abuelos. Solo sacaríamos primero algunas pertenencias de mi madre y prenderíamos fuego a la casa. Cuando llegamos a casa, los planes no resultaron como lo imaginamos. Sí, al final la casa se quemó y mi madre despertó. Pero déjenme contarles lo que pasó en cuanto llegamos a la casa. Después de pasar por algo de gasolina en la estación local, llegamos las 3 a la casa. Mi hermana, su amiga y yo. Pero solo al bajarnos del auto, la amiga de mi hermana comenzó a sentirse mal y dijo que iba a su casa un momento y regresaba por nosotras. A pesar de que imaginamos que no nos llevaría más de 10 minutos entrar y salir de ese lugar, le dijimos que no se preocupara y que nosotras caminaríamos de regreso a su casa. En el momento en que llegamos a la puerta, la misma casa desprendía una sensación de maldad. Algo extraño ocurría. No puedo describirlo, pero pareciera que la casa nos estaba esperando. Llevábamos 2 pequeños botes con gasolina y un par de encendedores. Se suponía que solamente entraríamos por ropa de mi madre y algunos papeles y después rociaríamos la casa para prenderle fuego. Cruzamos la puerta y una extraña brisa helada nos recibió de golpe. Una sensación de escalofrío me cruzó por el cuerpo y un fuerte aroma como a podrido nos daba la bienvenida. Tú vete al cuarto de mi mamá y saca algo de ropa mientras yo busco los papeles importantes en el otro cuarto. Fue lo que me dijo mi hermana. Entré de inmediato a la habitación que usaba mi madre y tomé del ropero algunas prendas que iba metiendo en una bolsa grande, de esas que se utilizan para la basura. Yo la había colocado encima de la cama. Mientras lo hacía, una macabra sonrisa se escuchó en el pasillo, a la vez que una puerta se azotaba. Por un momento me quedé quieta y en silencio, esperando para ver de dónde provenía el ruido, pero todo era calma. Decidí entonces asomarme al pasillo para ver qué puerta fue la que se había azotado. Cuando llegué al pasillo no había nada extraño.
De hecho, tampoco vi ninguna puerta cerrada. Miré de reojo a la habitación donde estaba mi hermana y ahí la vi, buscando entre las cosas. Le hablé en un par de ocasiones, pero parecía no inmutarse, como si ni me hubiera escuchado. Regresé a la habitación de mi madre y entonces comenzó lo extraño. La ropa que había metido a la bolsa y que había dejado encima de la cama ya no estaba ahí. Pero, ¿y dónde estaba? Pues aunque no lo crean, la bolsa seguía doblada en la cama y la ropa ordenada en el ropero, como si apenas hubiera entrado por primera vez a la habitación. Me tomé un momento para respirar y asimilar lo que estaba sucediendo. No me iba a quedar callada, así que decidí ir a la otra habitación donde estaba mi hermana. Pero antes de salir de la misma, ya estaba mi hermana en la puerta mirándome, notablemente con algo de molestia. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ves así? ¿Se te hace gracia estarme jugando bromas en estos momentos? Yo no hice nada. Aquí he estado. Solo escuché una puerta azotarse y fui a ver qué hacías, pero no me hiciste caso cuando te hablé. Mi hermana me miró y me dijo que algo raro estaba sucediendo en ese lugar. Yo también escuché una puerta cerrarse muy fuerte, pero era la de la habitación donde yo estaba. Intenté ir a abrirla, pero alguien la jalaba, como si no quisiera que saliera del cuarto. Por eso yo pensé que había sido tú. Le expliqué que cuando yo salí, su puerta estaba abierta y la vi ordenando unos papeles, pero por más que le hablaba ella no me hacía caso. Que cuando yo regresé al cuarto de mamá, la ropa estaba de vuelta en el ropero. Ambas nos quedamos mirándonos, tratando de averiguar qué demonios pasaba. Algo o alguien estaba jugando con nuestras mentes y claramente nos estaba haciendo pasar un mal rato. Decidimos entonces irnos de inmediato y dejar lo que estábamos haciendo para prender fuego a ese lugar lleno de maldad. Fue entonces que recordamos que desde la cocina había una puerta que bajaba a una especie como de alacena o sótano que se usaba como espacio para almacenar víveres y cosas de limpieza. Allí había muchos estantes de madera y sería el mejor lugar para iniciar el fuego. Fuimos a la entrada de la casa, que era donde dejamos los botes con gasolina, y de inmediato nos dirigimos hacia la cocina. La puerta estaba abierta. Una tenue luz se asomaba desde aquella pequeña escalera que descendía al pequeño sótano. Nos miramos desconcertadas nuevamente, pero ya no íbamos a parar. Debíamos terminar a lo que habíamos venido. Así que a paso lento, avanzamos hasta la puerta y descendimos lentamente aquella pequeña escalinata. Nunca nos imaginamos lo que nos íbamos a topar. En el centro de aquel espacio, unas veladoras iluminaban el oscuro lugar. En el suelo, unos símbolos extraños estaban marcados como con una tiza. Y al centro de los símbolos estaba ella. Era mi madre, o al menos parecía serlo. Agachada, con un vestido y un velo negro, riéndose un tanto macabro. Pero no era posible que fuera ella. Acabábamos de verla en la clínica hacía un rato, así que lo que sea que estábamos viendo no era mi madre. Hola, mis niñas. Las estaba esperando. ¿Por fin vienen a despedirse? No entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Quién es usted? ¿Por qué no puede dejarnos en paz? Pero, ¿cómo dejar a mi familia sin que sepa la verdad? Yo soy su abuela, mis niñas. Su madre es mi hija. Eso es mentira. Usted es una bruja o lo que queda de ella. Sí, tal vez yo sea una bruja, pero eso no tiene nada que ver. Su abuelo nunca les contó la verdad, me imagino. Yo leí su diario y lo que usted dice es mentira. Él solo quería alejarse de usted.
¿Revisaste la letra de ese diario? Eso no lo escribió tu abuelo. Eso lo hizo la mujer que se decía tu abuela. Ella quería esconder la verdad. Porque creen que la casa se quedó para tu abuelo. Yo se la dejé antes de morir. Al escuchar esas palabras, la piel se me puso chinita. Para empezar, no sé si estaba hablando con una persona, un fantasma, o estaba loca hablando sola con mi hermana y todo esto era un mal sueño. Luego solo seguí escuchando. El libro que encontraron en el jardín. Sí, en el jardín de esta casa. No solo tenía algunas cosas para realizar trabajos, también explicaba muchas cosas más. Pero aquí, escondido en la pared, está mi diario con toda la verdad. Encuéntrenlo y sepan lo que realmente sucedió. Después quemé en esta casa llena de traiciones y problemas. Y su madre estará bien. Ella es mi hija, pero no lo sabe. Cuenten mi historia para que mi nombre se limpie. En ese momento, aquella mujer simplemente desapareció. Mi hermana y yo nos miramos atónitas sin saber qué hacer. Así que decidimos buscar el libro que aquella mujer dijo haber escondido en este lugar. Después de buscar por todas partes, por fin mi hermana lo encontró detrás de unos ladrillos que no tenían cemento y podían sacarse del muro. Había demasiado que leer, y los detalles de todo lo sucedido eran impresionantes e impactantes. Pero, más o menos en resumen, la cosa era así. Mi abuelo efectivamente trabajó en la casa de esta señora, pero no lo hizo ni a fuerza ni bajo ningún hechizo. Lo hizo por gusto y con ganas de estar aquí. Él estaba enamorado de Refugio. Sí, la bruja. Tuvieron un romance, y de ese romance nació mi madre. Todo era secreto al inicio, pero luego mi abuela se enteró de aquello, y para no perder a mi abuelo buscó ayuda, pero de otra bruja. Con eso ella pudo manipular a mi abuelo y quedar embarazada y lo obligó a dejar a Refugio olvidada. Eso hizo que la mujer quedara despechada y lanzara la maldición contra la familia y todos sus descendientes, pero no los de mi abuelo, sino los de mi abuela. Por eso es que mi madre sigue viva, y por eso yo vi a esta mujer. Ella solo quería contar la verdad y nadie la dejó hacerlo. Se preguntarán entonces, ¿por qué el fuego? ¿Por qué las muertes tan violentas? Pues aparentemente todo esto es el trabajo que se le devolvió a mi abuela, quien había pedido esa brujería para quedarse con mi abuelo. La bruja Refugio no tuvo nada que ver con eso. Solo fue un trabajo mal hecho que se devolvió con el tiempo. Como ya les había comentado, al final de cuentas sí le prendimos fuego a la casa. Y con esto el alma de esta mujer por fin descansó en paz. Y mi madre despertó de inmediato. De hecho, al despertar, nosotras ya estábamos allí en la clínica con mi hermana. Cuando nos vio nos abrazó y curiosamente nos preguntó por su madre. De alguna forma, mientras ella estuvo inconsciente, se enteró de todo. Tal vez su madre, la real, le contó todo mientras dormía. Pensarán entonces que todo terminó ahí, pero no. Siguen pasando cosas muy extrañas en casa y sigo viendo a una mujer. Así es, todo el tiempo veo a mi abuela. Bueno, a la que pensé que era mi abuela. Ella ahora es la que no descansa en paz y la que de alguna forma quiere seguir molestando, pero yo ya no tengo miedo. Ahora que sé toda la verdad, me siento más tranquila y siento que eventualmente todo regresará a la normalidad.